En ampliación de noticias, edición de hoy, sábado 12 de marzo, Jaime Chinchi y Jorge Turpo con ustedes. De inmediato conversamos con el ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, la primera institución científica del país que cumple 100 años este 2022. Siempre ha tenido el lema de ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Ingeniero Tavera, bienvenido a RBP, buenos días. Buen día, ingeniero. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, los tiempos de los sismógrafos con rodillo y papel continuo y una aguja marcando allí los movimientos han quedado en el pasado, ya son piezas de museo. Ahora todo es tecnología. ¿Cómo encuentra la tecnología, el avance tecnológico relacionado a todo el tema de los peligros de la naturaleza al IGP en estos 100 años? Bueno, mire, en principio yo creo que la constante renovación de personal científico en la institución ha hecho fácil realmente esta transformación, ¿no? O sea, este paso de lo que era todo analógico, ¿no? Todo en cassette, grabaciones en cassette, registros en papeles, ¿no? Etcétera, ha sido bastante fácil pues a esta etapa tecnológica, ¿no? Pero también obviamente esto ha marcado muchos hitos. Y es importante también mencionar, por ejemplo, que la primera estación magnética que se instala en América del Sur fue en el año 1922, donde empiezan las investigaciones geofísicas en el país, donde empieza el IGP, y esa estación sigue funcionando con las mismas características, con la misma precisión que aquellos años, y se ha constituido pues en un referente internacional, porque imagínense hacer mediciones ahora y poder compararlo con datos de hace 100 años, realmente pues es algo bastante importante para la ciencia, ¿no? Y ese registro del cual usted nos habla, ¿nos puede dar una idea? Por ejemplo, yo infiero, usted es el experto, en silencios sísmicos, en de qué manera poder, dígame usted, buscar prevención, estudiar los suelos. ¿Cuál es la importancia de acumular esa data? Entiendo que la primera es la que le acabo de decir, y creo que usted y yo hemos conversado largo sobre eso en otras ocasiones, el silencio sísmico, que es algo que preocupa mucho a los expertos. Bueno, mire, yo quisiera comentar, por ejemplo, que en los años 1920 el interés de la ciencia era tratar de entender qué es lo que ocurre alrededor de la Tierra, porque no podíamos de alguna manera pues tratar de introducirnos al interior de nuestro planeta. Entonces se trataba de ver cómo se comporta el campo magnético, que es aquella capa que protege a la Tierra de las radiaciones solares, de la caída de meteoritos de pequeño tamaño. Era importante poder averiguar esto, y el sitio más estratégico era la zona del Ecuador, porque el Sol incide directamente sobre el Ecuador. Claro. Y se encontró pues de que el sitio privilegiado era la zona de Huancayo, en la localidad de Guayao, donde se instala todo primera instrumentación geofísica, y surge lo que se llamó el Observatorio Magnético de Huancayo. Empezamos con ese nombre. Luego en el año 46 adquirimos el nombre de Instituto Geofísico de Huancayo, y ya por inicios de la década de los años 60 tomamos el nombre de Instituto Geofísico del Perú. Y mientras tratábamos de explicar todo aquello un poco fantástico de cómo opera la Tierra, cómo se generan los procesos en la Tierra, cómo afecta el clima, etcétera, poco a poco hemos ido avanzando, y en las últimas décadas nos hemos introducido completamente a la gestión de riesgos de desastres, a hacer que la ciencia tenga un valor social, a hacer que la ciencia tenga un valor público, y uno de esos resultados es lo que usted ha estado mencionando, este tema del silencio sísmico. Hemos pasado obviamente del silencio sísmico, hemos pasado al tema de las barreras y asperezas, a la zona de las grandes asperezas que van a generar un sismo, y ahora estamos ya con ese avance de la ciencia que usted ha mencionado, estamos ya ahora definiendo como zona de acoplamiento sísmico. En los años 70 hasta los 90 más o menos era la zona del silencio sísmico. Después del 90 ya empieza ya a llamarse la misma zona, pero como una zona de acoplamiento sísmico. Silencio sísmico era una manera descriptiva, porque comenzábamos a ver en un mapa dónde están los grandes sismos y dónde no han ocurrido sismos, pero no podíamos cuantificarlo.
Ahora, con las investigaciones de acoplamiento sísmico, ya sabemos las dimensiones del área, sabemos la magnitud del sismo que pueda ocurrir en esa área y hasta podemos estimar ya cuál es el nivel de sacudimiento del suelo que va a afectar a las diferentes ciudades, y ese conocimiento obviamente lo hemos avanzado bastante para la región central del Perú, donde se encuentra Lima. Ingeniero Tavera, a ver, hace pocos días hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer. En Arequipa, la directora del IGP es la vulcanóloga Luisa Macedo. ¿Es una excepción, en el caso de la ingeniera Luisa Macedo, la participación de la mujer científica en el IGP, o cada vez hay más mujeres trabajando en la ciencia en el IGP? No, es un botón de muestra probablemente, porque nuestros expertos en oceanografía es la doctora Ivonne Montes, nuestros expertos en física atmosférica es la doctora Yamina Silva, nuestras expertas en dinámica de suelos es la doctora Isabel Bernal, nuestra experta en ingeniería para radares ionosféricos, ¿no?, es la ingeniera Karin Cuyet. O sea, y cada una de ellas está acompañada por un grupo importante también de investigadores mujeres. En el caso de sismología, prácticamente son 4 las damas ingenieras y magísteres que están trabajando en el tema sismológico. En realidad, en el instituto, pues el grupo humano de investigadores femeninas es bastante fuerte, ¿no? Y eso realmente a nosotros nos complace, porque lideran proyectos y proyectos de miles de soles, o sea, y eso demuestra la capacidad realmente y la apertura que tenemos en el instituto, porque hoy en día obviamente la ciencia avanza y no se pueden cerrar las puertas. Quien tiene capacidad, la demuestra y la está demostrando en el Instituto Geofísico del Perú. Cuéntenos el avance, ingeniero Tavera, de las alertas sísmicas. Entiendo que hay, ¿no?, ya un balance en este momento. Usted nos dirá en qué porcentaje vamos. Bueno, mire, yo creo que el Estado ha sabido apoyarnos constantemente con la modernización de la red sísmica, justamente para lograr, obviamente, el tema del pronóstico de sismos, la modernización de la red volcánica, que este año también ya terminamos inaugurando una infraestructura de 4 niveles, y en esas confianzas del Estado, pues desde el 2020 nos ha dado la confianza para sacar adelante el proyecto de sistema de alerta sísmica SASPE, ¿no? Y este proyecto, obviamente, nosotros no pensábamos que iba a haber pandemia, no pensábamos que íbamos a estar encerrados en casa, y el proyecto debe terminar este año. Y aún así hemos avanzado de una manera muy satisfactoria. Estamos ya instalando los últimos sensores a lo largo de la costa, los estamos trabajando en este momento, terminando en Piura, y el próximo mes estamos cerrando también la parte de Tacna y Moquegua, y con eso concluiríamos, y empezamos ya a implementar los centros de control que van a estar en cada gobierno regional. Este avance lo hemos ido haciendo, y a la vez también hemos ido investigando, porque tenemos que saber a partir de qué magnitud vamos a dar la alerta, tenemos que saber hasta qué distancia vamos a dar la alerta, porque si el sismo ocurre en Tacna no vamos a alertar a Tumbes. Entonces también tenemos que definir eso, tenemos que reducir el tiempo en el cálculo de la magnitud del sismo, y para eso hemos estado investigando con inteligencia artificial, y todo ya lo hemos resuelto. O sea, ya estamos listos en la parte de los algoritmos para los procesamientos, todo eso ya está listo. Lo que nos falta en este momento es obviamente colocar la última estación, que probablemente lo hagamos en el mes de junio en la región Piura, y ya estamos empezando, por ejemplo, con la región Arequipa, para comenzar ya a implementar el primer centro de control, ¿no? Y dejamos ya el pase a INDECI para que ellos ya empiecen a colocar las primeras sirenas, y también a la capacitación de la población. Muy bien. Muy bien, ingeniero, importante ese sistema de alerta temprano que permitirá tener unos segundos cuando se produzca un sismo para poder ponernos a salvo. Importante salvar vidas a través de la ciencia. Muchas gracias, ingeniero Tavera. Felicitaciones a través suyo, a todo el personal del IGP. Sí. Claro, un gran saludo al ingeniero. Muchísimas gracias, Tavera, muy amable. Un abrazo a la distancia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.